1977 se fundaba una de las sectas más prósperas en lo que a beneficios económicos se refiere, y lo hacía bajo el nombre de Iglesia Universal del Reino de Dios. Según sus propias cifras, en este momento están presentes en más de 200 países. Yo no sabía que existían tantos países en el mundo. De hecho, en la Organización de las Naciones Unidas están representadas 191. Pero bueno, se ve que ellos han llegado a espacios geográficos desconocidos para el resto de los mortales. De todas maneras, esta secta quizás sea más conocida por el siguiente título: Pare de sufrir. Y su postulado principal, su mensaje central es precisamente este: que el sufrimiento, que la aflicción es un mal del que se puede y del que se debe escapar. Y solamente aportando una cantidad prudencial de dinero, esto será una realidad. Tienen el siguiente eslogan en sus páginas a la vista de cualquiera que pasa a ellas. Dicen: si usted ha esperado algo de Dios que aún no ha llegado, solo hay dos motivos: su sacrificio no fue verdadero, o su sacrificio sí fue verdadero, pero Dios lo está preparando para que sepa manejar las cosas grandes que aún van a llegar. Qué triste que no sabemos si en 200 países, pero sí en muchos países están presentes. Y no solamente están presentes, sino que se están haciendo con personas, manipulándolas, engañándolas, y me atrevería a decir, hasta robándolas. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta una perspectiva muy distinta. Y a lo largo de estas últimas semanas hemos podido comprobar cómo la Biblia nos asegura que el sufrimiento, que la aflicción son una realidad. Porque vivimos en un mundo caído, rodeado de seres caídos. Porque aún nosotros mismos somos pecadores. Y porque somos del Señor y nos encontramos en un espacio, en un hábitat contrario a lo que tiene que ver con Dios, en un mundo que prefiere las tinieblas antes que a la luz, porque dice la Escritura, sus obras eran, son y serán malas. Pero lejos de desesperarnos o de desanimarnos, la Escritura una y otra vez nos recuerda que es posible perseverar en medio de la aflicción, la que sea que cada uno estemos experimentando. A veces autores de renombre publican libros acerca de la aflicción y en ellos se recogen testimonios de personas que han sufrido mucho y en ocasiones uno puede sentirse muy relacionado con esas historias porque ha pasado por un gran drama, pero en otras ocasiones uno puede pensar, bueno, esos sí son verdaderos problemas. Mi vida no es tan seria, no tiene tantas dificultades y sin embargo uno tiene que luchar igual. Así que el punto no es cuál sea tu drama particular, cuál sea tu sufrimiento particular, sino que en el sufrimiento particular de cada uno Dios ofrece respuestas y garantías que nos permiten perseverar. Podemos afrontar la aflicción con confianza porque la aflicción y el sufrimiento responden a la providencia de Dios. Hemos visto que las cosas no suceden porque sí. Hemos visto que no hay accidentes en la vida del cristiano. Dios controla hasta la última molécula del universo. Él es Señor sobre todo y sobre todos. Y aún ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo sepa y lo permita. Pero además la aflicción, y eso nos anima, revela la paciencia de Dios, porque veíamos también cómo en realidad necesitaríamos parar y pensar y meditar y darnos cuenta de que por muy difícil que sea nuestra vida, en realidad no merecemos nada mejor. Al contrario, necesitamos reconocer que merecemos algo mucho peor. Y es que la Escritura nos recuerda que la paga del pecado es la muerte y sin embargo la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro. Dios es paciente para con todos. Él está enojado todos los días contra el impío y sin embargo permite que el sol salga cada mañana, que la lluvia caiga cuando es necesario, que el campo produzca, que los animales sean fuente de alimento, que tengamos más de lo que necesitamos. Mucho más nos ofrece una salvación preciosa en Cristo Jesús. Él es paciente y debemos reconocer eso a pesar de las dificultades. La aflicción también ratifica la palabra de Dios, porque al contrario de lo que muchas religiones engañosas y sectas mentirosas como la que hablábamos hace un momento, la Biblia no solo niega el sufrimiento, sino que lo afirma, nos advierte acerca de él y nos ofrece ayuda, dirección, guía y luz para que lo atravesemos con garantías. Pero además, a pesar de las dificultades, podemos reconocer que la protección de Dios es una realidad. El que ha dicho que está con nosotros hasta el fin del mundo, nos acompaña todos los días, cada momento de cada día. La vez pasada, de manera particular, veíamos, y en un formato algo más personal, que la aflicción nos permite probar nuestra fe. De la misma manera que un barco es puesto en el mar y hasta que no surca las aguas no sabemos si va a poder sobrevivirlas, nuestra fe se confirma en el momento en el que llegan las dificultades. Dice la Escritura a lo largo de los Evangelios que cuando el Señor empezó a tensar su discurso, las multitudes se alejaban de él. Para algunos no hizo falta ni siquiera que llegara la aflicción, directamente se marcharon. Pero dice la Escritura también que cuando la situación se torció, los propios discípulos abandonaron al Maestro. Aquellos que habían vivido todo tipo de situaciones extraordinarias, cuando percibieron que su situación era peligrosa, abandonaron a aquel al que habían prometido incluso dar sus vidas si la situación lo demandara. Pero sin embargo, dice la Escritura que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra fe está segura, está escondida en Cristo y no es todo lo que habrá de ser, pero un día se revelará tal y como lo que ha sido. Y eso, gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, siempre termina en gloria. De manera que podemos estar tranquilos cuando la prueba llega a nuestra vida, porque lo único que hace es confirmar que somos de Él, además de producir ciertas virtudes, como veíamos leyendo algunos pasajes en Primera de Pedro o en Romanos. Y es que además de probar nuestra fe, la aflicción permite que progresemos en nuestra fe, como esa obra de orfebre que está siendo trabajada y preparada hasta que alcance la perfección, la madurez, la belleza que el artesano ha dispuesto. De la misma manera, nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y la aflicción es parte de ese proceso de pulir, de restar lo que nos sirve y de sumar aquello que conviene. Y por medio de ello el Señor también obra para que podamos poner la vista en lo que vendrá y no en lo que nuestros ojos hoy día pueden ver. Y veíamos particularmente en el capítulo 3 de Colosenses cómo el creyente no está en el lugar que le corresponde todavía. Dios está preparando moradas, casas, espacios en los que podamos pasar el resto de la eternidad con Cristo. Y por eso Pablo llega a decir que estar con Cristo siempre es mucho mejor que estar aquí. Sin embargo, la aflicción y el sufrimiento, como si de un despertar y un agitar se tratase, nos recuerdan y nos permiten confirmar que este mundo no es todo lo que el creyente anhela, ni es todo lo que el cristiano espera. Pero nos dejamos algo en el camino y espero que hoy sí podamos atravesar este último elemento que quisiera destacar. Todo esto es lo que Dios hace con sus hijos en medio de la aflicción, pero hay algo más. La aflicción del cristiano nos permite y le permite al cristiano proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio y hacerlo además de una manera única y singular. Esto es significativo, porque normalmente cuando alguien
sufre y cuando alguien lo está pasando mal, está tan centrado en sí mismo, está tan pensando en sí mismo, que es incapaz de poner su vista en la situación de los demás. Y sin embargo, el Evangelio también impacta la manera de afrontar las dificultades, y aún en ellas no estamos pensando en nosotros mismos solamente, sino que somos capaces de mirar más allá y de ver la necesidad de otros. En este caso, la necesidad del Evangelio. Lejos de centrarnos en nosotros mismos o aislarnos de la realidad, el Evangelio nos permite y nos ofrece una perspectiva celestial. Y esa perspectiva celestial nos aleja de la contemplación interna, nos aleja del estar obsesionados y centrados en nosotros mismos, de volvernos pasivos, inoperantes, sino todo lo contrario. Nuestra esperanza nos impulsa, aún en medio del dolor, aún en medio de la incomprensión. Vamos a hacer una lectura breve en el capítulo 1 de Hechos. Hechos capítulo 1, comenzando en el versículo 6. Hechos 1, 6. Dice así la palabra de Dios. Se trata de los últimos momentos antes de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Dice ahí: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Pero fijaos lo que dice el versículo 10. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Cuando los discípulos se quedan mirando al cielo, rápidamente son corregidos, rápidamente son animados a proseguir su misión. No hay tiempo para el lamento, ni para la queja, ni para pensar que si Cristo se hubiera quedado con ellos, todo hubiera resultado más sencillo. No hay tiempo para sentir desapegos o echar de menos. Hay que ponerse a trabajar. Esto mismo sucederá con los tesalonicenses, que están tan orientados a ese día en el que Cristo regrese, que ya no quieren trabajar. Y rápidamente son corregidos y de nuevo redirigidos. Y Pablo les dice: si hay alguien aquí que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces rápidamente se pusieron a trabajar. Lejos de ser una excusa para no evangelizar, la aflicción o la preocupación del creyente es también un momento propicio para predicar, para proclamar el Evangelio. Ante la incertidumbre, dice la Escritura, que nosotros contamos con la palabra más segura. Ante la frustración, dice la Escritura, que nosotros tenemos palabras de vida. Ante el sufrimiento y la aflicción, nosotros proclamamos un mensaje de esperanza, de gloria. Y este ha sido el patrón de la Iglesia, de los creyentes, a lo largo de la historia, desde el principio. Y es por eso que en esta mañana me gustaría llevaros a un texto en el capítulo 14 del libro de Hechos. Ahí se va a producir un punto de inflexión fundamental. La historia de la Iglesia hubiera sido muy distinta si Pablo y Bernabé hubiesen actuado de otra manera. ¿Cómo puedo proclamar el Evangelio en medio de la aflicción?
este texto va a responder a esta pregunta con algunos elementos que nos ayudarán a cumplir con nuestro llamado a ser discípulos que evangelizan, aun en medio de las dificultades. Vamos a leer este texto, Hechos 14, comenzando en el versículo 1 y hasta el 7. Dice ahí: aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Esto mismo es lo que Jesús hizo. Esto mismo es lo que los discípulos imitaron. Esto mismo es lo que los delegados y pastores de la iglesia primitiva practicaron. Y esto es lo que los creyentes comprometidos con la verdad de Dios desde el primer siglo y hasta el siglo XXI en el que nos encontramos han sido llamados a hacer. ¿El qué? Transformar el mundo con la verdad del Evangelio. Como dice el capítulo 17 de Hechos, cuando aquellos judíos en Tesalónica escuchan acerca del Evangelio, dicen: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí, ahora. Esa es la declaración que debían estar haciendo en todos nuestros vecindarios. Nos encontramos en pleno viaje misionero de Pablo y Bernabé, el primero de los 3 que conocemos de Pablo. Y en el capítulo 13, todo comienza ahí. La iglesia de Antioquía ha sido obediente a este llamado de hacer discípulos y después de orar decide enviar a 2 de sus mejores hombres para llevar a cabo esta misión. Y desde que comienzan su misión han seguido el mismo método: proclamar el Evangelio. Fíjate cómo termina el capítulo 13, versículo 49. Dice ahí que la palabra del Señor se difundía por toda la región. Versículo 7 del capítulo 14. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. No simplemente viajan relatando sus vivencias, no simplemente relatan sus situaciones personales, hablan de su cultura o de sus tradiciones o de sus experiencias. Lo que hacen es trasladar a otros qué es lo que Dios ha hecho en favor del hombre por medio de Jesucristo. Y nos encontramos una serie de características que nos van a ayudar a ser fieles en proclamar el Evangelio a pesar de las dificultades. Y ahora veremos por qué. Pero la primera de ellas es la siguiente: la proclamación ha de ser proactiva. Proclamación proactiva. Nos encontramos a Pablo y a Bernabé. Llegan a Iconio después de haber tenido que huir de Antioquía de Pisidia. Muchas veces pensamos que estos viajes de Pablo fueron maravillosos, que realmente disfrutó de conversaciones, de encuentros, de comunión asombrosa. Y sin duda tuvo parte de eso también. Pero la mayoría de ellos fueron difíciles. Ya solo el hecho de viajar en aquella época era complicado y peligroso. Y sin embargo, cuando analizamos su llegada a esta ciudad de Iconio, nos damos cuenta de que el viaje no está siendo para nada un camino de rosas. Habían pasado por una población llamada
llamada Salamina, y ahí iban a sufrir la oposición de Barjesús, un supuesto mago, alguien influyente en la ciudad, que en un momento determinado se da cuenta de que estos llegan a ser más populares que él e intenta destruirlos. En el camino a Perge, el joven Juan Marcos les abandona. Habían fijado muchas esperanzas en este hombre que había querido acompañarles y sin embargo, ante las mínimas dificultades, se va, les deja solos. En Antioquía de Pisidia, los judíos se organizan y van de alguna manera persuadir a las clases dominantes para que expulsen a Pablo y a Bernabé, no solamente del pueblo, sino de toda la comarca. Una y otra vez son rechazados. Traen un mensaje de vida, pero sufren una persecución de muerte. Y aunque es verdad que algunos han recibido el Evangelio con expectación, la mayoría lo han rechazado y deben escapar para preservar sus vidas. En estos días se habla mucho de cambio climático, pero esto sí que es un verdadero cambio climático y la situación se va a volver hasta violenta. Y nuestro texto nos expone cómo desde el éxito inicial se va a pasar a un clima cada vez más tenso, tanto que resulta peligroso permanecer en aquel lugar. Y para Pablo y Bernabé, lejos quedan esas reuniones gloriosas, esas reuniones gozosas en las que los creyentes juntos alababan al Señor, oraban, se edificaban unos a otros. Muy atrás queda ese día de encomendación en el que fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Las personas en las que habían invertido se revuelven. Los colaboradores a los que habían formado y sobre los que tenían esperanzas, no solo no cumplen las expectativas, sino que les abandonan. Decepción, desánimo, frustración, miedo, persecución. Este Bernabé, que había sido un hombre rico, que había donado parte de sus propiedades para la bendición de otros. Este Pablo, que había sido un hombre reputado, que había estudiado con los mejores y a pesar de su juventud contaba con un prestigio singular. Ambos habían abandonado cualquier éxito material, cualquier gloria en este mundo y se habían puesto al servicio de Cristo y sin embargo continuamente están siendo rechazados. A veces observamos a estos hombres como gigantes de la fe y nos olvidamos de cuál fue realmente su situación durante su tiempo aquí en la tierra. Pasaron de ser respetados por todos a ser rechazados por la gran mayoría. Están sufriendo. De manera que quizás sería un buen momento para empezar a pensar en ellos, para empezar a revalorar si merece la pena seguir por ese camino, si en lugar de dar tanto de ellos y con ellos y a través de ellos, deberían empezar a pensar algo más en ellos. Esta proclamación y este viaje está produciendo más desventajas de las esperadas. Quizás deberían ser menos directos, más sensibles, menos controvertidos. Quizás deberían volver a casa, retomar sus viejos quehaceres o simplemente conformarse con la iglesia que ya tenían, regresar con los hermanos y disfrutar de las reuniones. Allí todo iba bien, allí tenían un estatus, allí disfrutaban juntos. Pero nos damos cuenta, cuando leemos estos versículos, que estos dos hombres de Dios, a pesar de encontrarse en una situación muy desagradable, no solo no van a cambiar su manera de actuar, sino que van a insistir en ello y van a continuar proclamando el Evangelio de manera proactiva. Hermanos, nadie está esperando a que lleguemos con el Evangelio. De hecho, en muchos contextos a nadie le va a importar si hablamos del Evangelio o si no hablamos del Evangelio. Pero tenemos que ir, tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que
trasladar ese mensaje que ha cambiado nuestra vida, porque parte de ese cambio se manifiesta por la proclamación del mensaje. Pablo y Bernabé fueron primero a los suyos, pero luego mucho más allá, y el coste era elevado, y aún así no los frenó. No sé cuál es tu percepción de la situación de la iglesia cristiana en este país, pero estamos como esa persona que se encuentra en coma y con todo tipo de maquinaria que es la que permite que la vida se mantenga. La situación es muy crítica. Las mejores y más fiables estadísticas hablan de entre un 0,5 y un 1% de creyentes en todo el país. Y ahí se incluyen todo tipo de congregaciones e iglesias y personas que quizás un día afirmaron ser del Señor, pero quién sabe cuántos años hace que no asisten a ningún lugar. Esta ciudad mismo está en una gran necesidad del Evangelio. Y solo tienes que pensar en tu edificio de vecinos, en tu comunidad, en tu calle. ¿Cuántos están perdidos sin el Evangelio, sin esperanza y sin Cristo? Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás siendo proactivo a pesar de las dificultades, a pesar de las preocupaciones que ocupan tu mente y corazón, a pesar de las luchas en las que puedas estar inmerso? ¿O estás tan centrado en ti mismo que el mensaje y la proclamación del mensaje han caído en un segundo, tercer, cuarto, quinto grupo de prioridades? Otro elemento que nos puede ayudar y que nos debe animar a proclamar el Evangelio a pesar de las dificultades es el siguiente: esta proclamación ha de ser pública, proclamación pública. Aconteció, dice el versículo 1, que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Y hay dos elementos en este versículo que nos señalan cómo de pública, cómo de visible, cómo de transparente era la proclamación de Pablo y de Bernabé. El texto dice que estaban en Iconio. Iconio era una ciudad importante en la región de Frigia. Convergían distintas rutas, carreteras principales que unían ciudades clave dentro del gran imperio romano. Y en esta ciudad de Iconio había presencia de tribunales que obligaba a los grandes políticos de la zona a acercarse a ese lugar para dirimir asuntos judiciales. Era una ciudad grande, había gentiles en número muy destacado, al punto de que se habían construido distintos templos para cubrir las necesidades de todos. Había templos para Cibeles, para Hércules, para Júpiter, para Apolo y para muchos más. Y además de esos cultos cívicos paganos, también había en Iconio una sinagoga. Y dice el texto que ellos, en primer lugar, se dirigieron a aquel lugar. Y en esa sinagoga se reunían los judíos que querían escuchar acerca de Dios, pero también los griegos, los no judíos, los gentiles que tenían cierto interés y querían también escuchar acerca de Dios. Así que en la sinagoga se podía llegar a alcanzar a un gran número de personas. Y dice el versículo que del mismo modo que habían hecho en otros lugares, lo hicieron allí también. Y es que a lo largo del libro de Hechos nos encontramos a los cristianos yendo primero a las sinagogas. Allí siempre había alguien dispuesto a hablar de estos temas. Y comenzando por las promesas del Antiguo Testamento, una y otra vez observamos cómo la proclamación del mensaje termina en Cristo y en su obra en la cruz del Calvario. El punto es que proclaman el Evangelio y lo hacen abiertamente, en los lugares donde más personas pueden escuchar, en los espacios donde más personas pueden llegar a reunirse, en los
localizaciones donde más personas pueden estar expuestas a la verdad. De la misma forma que Jesús acudía a espacios abiertos donde las multitudes se agolpaban, los apóstoles se reunían en lugares amplios donde las multitudes se agolpaban. Ahora Pablo y Bernabé visitan las ciudades más grandes, las de más tránsito, acuden a las zonas más visibles para que sean muchos los que puedan escuchar. Uno pensaría, si estoy siendo perseguido por proclamar este mensaje, quizás debería ser cuidadoso, quizás debería empezar de a poquitos, quizás debería tener un pequeño encuentro con alguien que me asegure que no me va a hacer nada cuando le hable de este Jesús, y a partir de ahí ya veremos lo que sucede. Sin embargo, cuando nos acercamos a este texto, nos damos cuenta de que el objetivo es claro. Esta proclamación ha de ser pública, porque el Señor quiere alcanzar hasta lo último de la tierra, y encerrados o en silencio no será posible. Muchas congregaciones, aún en esta ciudad, se están yendo a los polígonos, porque son más baratos, porque son más cómodos, porque se puede hacer todo el ruido que uno quiera sin que nadie venga a protestar. Pero nosotros desde el principio nos hemos querido enfocar en la ciudad, y no porque tengamos ciertos caprichos como grupo, sino porque ni queremos escondernos, ni queremos perder de vista a este gran número de personas que no solamente están perdidas, sino que están confundidas, y aunque están confundidas, posiblemente nunca terminen en ciertos lugares a los que llegar resulta prácticamente imposible. No queremos escondernos, no podemos escondernos. Debemos de ser proactivos en nuestra proclamación, pero también públicos, audibles. Hay algo más que notamos en el ejemplo de estos dos, y podríamos llamarlo proclamación proposicional. Esta es una expresión, una palabra un poco más difícil. Proposicional, ¿qué significa? Algo muy simple. Por medio de palabras, porque el Evangelio no es algo ambiguo, es un mensaje específico, concreto, es un mensaje que ha sido revelado utilizando palabras y expresiones particulares, y es así como ha de transmitirse. Vamos por un segundo a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 dice el versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pues, atención, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El mandato es compartir el mensaje, porque la autoridad está en el mensaje. El mandato es compartir el mensaje, porque la salvación está en el mensaje. Y se obtiene a través del mensaje. De manera que nuestra labor es la de compartirlo como si fuéramos camareros. Aclaramos las dudas posibles, pero no modificamos el plato. Explicamos y razonamos las preguntas posibles, pero no manipulamos el plato. Hace tiempo se puso de moda una frase. Decía algo así como: nuestras vidas son las Biblias que muchos leerán. No sé si la habéis escuchado
alguna vez. Habría que preguntarse qué quería decir el que la puso en circulación. Pero si se trata de evangelizar, esta expresión es confusa. Porque si uno no comparte, no habla, no explica, no proclama las palabras del Evangelio, no está evangelizando. Algunos han optado por hablar de lo que se ha venido a llamar un pre-evangelismo. Pero muchas veces no llegan a proclamar el Evangelio. Otros directamente están más preocupados en conocer mejor a las personas, en ayudarles a perder el miedo, a romper estereotipos, a involucrarse en sus vidas. Y hay ministerios que entrenan a personas para que puedan hacer todo tipo de actividades y quizás pasen meses e incluso años y nunca hablar de Cristo con otros. Imagina que la casa de tu vecino está ardiendo. Yo no tengo tiempo de mostrarte o de mostrarle al vecino que mi amistad o mi preocupación es genuina antes de advertirle del peligro. Le grito, voy a buscarlo si hace falta. Me meto allá donde haya necesidad para sacarlo de ese peligro. Y sin embargo, algunos están planteando el evangelismo de esta manera. Si Pablo y Bernabé hubieran seguido ese patrón, jamás habrían salido de la ciudad de Antioquía. Alguien ha dicho, la iglesia cristiana no es perezosa, sino que está distraída. Yo no sé si hemos de desperezarnos o de perder toda distracción, pero sí algo debemos hacer es dedicarnos a los que hemos sido llamados a hacer, aún en tiempos difíciles. Y eso que hemos sido llamados a hacer es proclamar el Evangelio. Y para ello debemos utilizar palabras. Eso nos lleva a otra característica de la proclamación que nos encontramos aquí. Una proclamación en tiempos difíciles, de aflicción personal, de dudas, de temores, aún de dolores. Y es lo siguiente, la proclamación ha de ser personal. Personal. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que aclararlo. Estamos hablando de Pablo y Bernabé. Y uno podría pensar, bueno, ellos eran evangelistas profesionales. Viajaban, y viajaban mucho para llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, si leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que el libro de los Hechos es la historia de cientos y miles de creyentes anónimos que comparten su fe. Creyentes anónimos que están dispuestos a perderlo todo por hablar el Evangelio a otros. Y es que el evangelismo, aún la proclamación bíblica, es sobre todas las cosas algo personal, en el sentido de que es algo que cada creyente está llamado a hacer. El evangelismo no es corporativo, es ante todo personal. Las personas son las que comparten y proclaman el evangelio, no organizaciones, no eventos. Eso no significa que no puedan tener cierta cabida, pero el llamado es un llamado personal, individual. Vosotros, mis discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Cada creyente es un misionero, es un enviado, es alguien que está en el mundo para proclamar a otros que la misma esperanza que experimenta en su propia vida está a disposición de todo aquel, como dice el texto de Romanos 10 que acabamos de leer, que invoque el nombre del Señor, arrepentido de sus pecados. ¿De qué manera estás dando a conocer esa misma fe que te ha salvado a ti? Antes de llegar a lo último de la tierra, empieza con tus vecinos, empieza con tus familiares,
Comienza con tus compañeros de estudios o de trabajo y cuéntales las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo. Y aún en la manera en la que enfrentas la aflicción, tienes una oportunidad valiosa para con estas personas que están cerca de dar testimonio de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo en tu vida. Hay algo más, podemos llamarlo proclamación apasionada. La pasión es un elemento obvio en estos versículos que hemos leído. Y en realidad estamos centrados prácticamente en el primer versículo. Todos estos elementos aún están saliendo del primer versículo, aunque dentro del contexto. Dice ahí, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. No todos creyeron, porque es Dios el que prepara los corazones, pero todos fueron confrontados. O creyeron, versículo 1, o no creyeron, versículo 2, pero todos entendieron que no había un término medio. Y uno puede decir, bueno, quizás es que estos hombres eran muy pasionales, muy encendidos, y es por eso que anunciaban este mensaje con tanto entusiasmo. No sabemos qué tipo de carácter exactamente era el de Pablo y el de Bernabé en general. Pero sí sabemos que cuanto más conectados estamos con el mensaje, más apasionadamente lo anunciaremos. Para muchos, tristemente, la cena del día anterior despierta más pasión que la verdad de las Escrituras. Su equipo deportivo, más admiración que la persona de Cristo. La música que disfrutan, más sensaciones y pelos de punta, mientras el mensaje del Evangelio permanece inadvertido. La oferta del supermercado, más interés que el Evangelio. ¿Cómo puede ser esto? El evangelismo no es una actividad o un programa, no es simplemente una tarea en la agenda de cada uno. Sobre todas las cosas es un estilo de vida. Dice 2 Corintios 4:13, creí, por tanto, hablé. A la luz de lo que Cristo ha hecho en tu vida, compartes el evangelio con otros. Y a la luz de lo que las personas necesitan a tu alrededor, proclamas el evangelio con otros. La pasión surge de conocer y de saber y de entender lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, pero también al observar la situación extremadamente compleja en la que se encuentran todos aquellos que viven alejados de Dios en el mundo. El evangelismo es una manera de vivir, es la manera de vivir para un creyente genuino, aún en medio de la aflicción, especialmente en medio de la aflicción. ¿Cuándo fue la última vez que proclamaste acerca de Cristo con un no creyente? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo con un creyente? Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si no estamos saturados del Evangelio, es muy poco probable que forme parte de nuestra vida y lo proclamemos a otros. Pero cuando la palabra de Cristo, como dice Colosenses 3, versículo 16, mora en nosotros con abundancia, entonces nuestras bocas no tardarán en hablar de ello. Pablo y Bernabé sentían pasión por el Evangelio y esa era la mecha que prendía su evangelismo, hasta el punto que Pablo llega a decir en una ocasión, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Este pasaje en Hechos dice que hablando valientemente, confiados en el Señor,
que confirmaba la palabra de su gracia. Y es que esa pasión surge también de saber que el poder está en Dios y en su palabra. Y durante 400 años no había habido ningún tipo de revelación. Hasta que el Señor y los apóstoles llevan a cabo su labor, nadie más de parte de Dios había sido legitimado para hablar. De manera que en este tiempo el Señor, Dios, va a utilizar milagros sobrenaturales para autentificar el mensaje, para confirmar a esos mensajeros. Pero nosotros hoy podemos proclamar la palabra de Dios confiando en el mismo Dios capaz de hacer esas señales y maravillas. Y sin embargo no necesitamos los mismos milagros para probar que la palabra de Dios es verdadera. Porque aquí está, dada de principio a fin, sin errores, sin faltas, sin lacras, sin carencias, suficiente, poderosa, autoritativa. La palabra de Dios es nuestra confianza, porque es Dios mismo hablando por su Santo Espíritu, y es a ella a la que nos encomendamos. Último elemento que quisiera destacar con respecto a la proclamación en medio de la aflicción, y es lo siguiente: la proclamación ha de ser persistente, persistente. Y eso incluye también proclamar aún a pesar de las dificultades. Dice el versículo 3 que pasaron allí mucho tiempo, literalmente muchos meses. Y en el versículo 7 se confirma que una vez huidos de aquel lugar, no solo no se detuvieron, sino que siguieron persistentemente proclamando el Evangelio. Las circunstancias negativas no erradican ni el celo ni el compromiso. Y eso nos habla aún del poder del Evangelio, porque es el mismo Evangelio el que produce la persistencia. No se trata de una creencia simplemente, es la vida eterna. Es esa llave que puede abrir los corazones de los hombres rotos. Es ese mazo que romperá las cadenas del pecado. Es esa agua que permite que la palabra de Dios crezca y esa semilla florezca. Es ese sendero que conduce a la vida eterna. Pero debemos ser persistentes porque la proclamación del Evangelio va a suponer dificultades añadidas. Por 3 veces en estos 7 versículos se habla de un rechazo activo y violento. Y en el versículo 2 dice ahí que los judíos no creyeron, pero en el original la palabra significa directamente desobediencia. Los judíos fueron desobedientes. No solamente estaban siendo desobedientes a Pablo y Bernabé en lo que anunciaban, sino que estaban rechazando a Dios. Y si utiliza una expresión, dice ahí que se llenaron de odio. Literalmente podríamos traducirlo de la siguiente manera: envenenaron sus mentes. Y eso produjo una situación verdaderamente llamativa. Sabemos que a lo largo de la historia los judíos han sido conocidos por su afán de separación. No les gustaba mezclarse con otros y aún entre ellos tenían muchos problemas para relacionarse. Y sin embargo, este pasaje que acabamos de leer nos explica que estos judíos separatistas van a poner de acuerdo a toda la ciudad, gentiles y no gentiles, para que juntos acaben con el Evangelio. Dice ahí que excitaron estos judíos y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y en el versículo 5 se nos dice que no se trata de un movimiento popular. El versículo 4 señala que la ciudad estaba dividida. Y finalmente se nos relata que los responsables de la ciudad se van a involucrar y todos ellos preparan un atentado que obliga a huir a Pablo y a Bernabé. Imaginaros si tuvo impacto o no esta vivencia en la vida de Pablo, que en la última carta que escribe a su sucesor Timoteo, teniendo que ser muy escueto, semanas antes de morir, Pablo va a referirse a aquella situación en el capítulo 3 del
la epístola a Timoteo, la segunda epístola, dice ahí: tú has ceñido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas, añade Pablo, me libró el Señor. Qué gran impacto tuvieron que causar esos primeros viajes y en particular esa visita a la ciudad, que al final, casi 30 años después de su ministerio, Pablo escribe y describe esta situación a Timoteo. Pero añade algo más en el versículo 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si no estás sufriendo ningún tipo de rechazo, quizás no estás proclamando el Evangelio como deberías. Y debes saber algo al respecto. El éxito de nuestra misión no se mide por el número de asistentes a nuestras reuniones, ni por el número de decisiones, ni de manos que se levantan, sino por nuestra fidelidad al llamado. También en tiempos de dificultad, o a pesar de los tiempos de dificultad. No debes olvidar esto. Si eres del Señor, tienes el mayor privilegio que este mundo ha conocido. Eres un instrumento escogido por Dios, su representante, su vocero, su mensajero. La primavera pasada, mi suegra, la madre de Olga, pasó a la presencia del Señor. Año y medio antes de morir, Gloria, así se llamaba ella, fue diagnosticada con una leucemia incurable. Y ella siempre había sido una mujer muy discreta. A pesar de ser muy afable, no le gustaba ser el centro de atención, pero tenía una especie de imán para los demás. Muchos a lo largo de la semana la llamaban para contarle acerca de sus problemas, de sus dolores, de sus preocupaciones. Y en la medida de sus posibilidades ella los aconsejaba, los animaba. Pero cuando fue ella la que se encontró en una situación límite, no simplemente buscó el apoyo de los demás, no simplemente buscó el ánimo de los demás. Incluso en las últimas horas de vida, ahí en el hospital, cuando ya agonizaba, se dedicó a llamar a personas que antes le habían llamado a ella. Pero no para darles un buen consejo o pedir ayuda, sino para hablarles del Evangelio. Y dada su situación tan extrema, muchas personas escucharon tan sorprendidas como sobrecogidas. Y lejos de lamentarse porque su tiempo en este mundo llegaba a su fin, entendió que su propio sufrimiento era una gran oportunidad para dar testimonio. De manera que ninguna enfermera se fue a su casa sin escuchar el Evangelio por boca de esa mujer. Y apenas minutos antes de morir todavía estaba cantando himnos en su habitación. Hablamos de una enfermedad, pero cualquier circunstancia es propicia, es adecuada para compartir el Evangelio, aun cuando el motivo de nuestro sufrimiento sea precisamente nuestra condición de cristianos. A finales del siglo II, cuando la Iglesia estaba siendo atacada despiadadamente, un autor, Tertuliano, escribió un texto para animarles a perseverar. Dijo lo siguiente: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Tenía razón. A pesar de la incertidumbre, a pesar de las injusticias, a pesar de la persecución. Nunca en la historia el cristianismo se extendió tan rápido y tan poderosamente. Ese es nuestro cometido. Y lejos de ser una excusa para no hacerlo, la aflicción es un buen momento para proclamar el Evangelio.
Hoy terminamos una serie. Nos preparamos para la aflicción, porque a buen seguro esta llegará. Pero cuando está presente, cuando llega, la aprovechamos, sabiendo que Dios está al control de todo. Y aún en medio de ella traemos gloria a aquel que nos ha salvado. Vamos a orar. Señor, en este día te alabamos y te adoramos por el Evangelio. Gracias, Padre, por el Evangelio. Nos has salvado, aun siendo rebeldes a tu voz. Nos has redimido, aun siendo contrarios y pecadores. Nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, a pesar de vivir conformes en nuestros delitos y pecados. Nos has lavado en tu misericordia, a pesar de nuestra suciedad. Te has acercado a pesar de nuestra putrefacción. Y nos has amado antes de la fundación del mundo y hasta el fin. Oh Dios, ¿cómo no vamos a hablar de tus virtudes? ¿Cómo no vamos a proclamar tu grandeza? ¿Cómo no vamos a traer a otros este mismo mensaje de esperanza y vida eterna? Ayúdanos, aún en medio de las dificultades, aún en medio del rechazo o la aflicción, a ser fieles en proclamar el Evangelio, sabiendo que no hay mejor tema de conversación. No permitas que vivamos ensimismados, centrados en nosotros mismos, lamiéndonos heridas una y otra vez. Ayúdanos a tener una perspectiva celestial y a fijar en Cristo nuestra vista y a llevar a otros también a poner la suya en Él. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.